Muchas gracias. Ahora sí se me oye, ¿no? ¿Se me oye? Sí. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Yolanda, por tus palabras, por tu presentación y por haber organizado este acto y haber pensado en mí. Muchas gracias a los amigos de Cáritas que estáis aquí hoy y con los que compartí unos momentos muy bonitos en mi vida profesional, no solamente en mi vida personal, sino en mi vida profesional, en los años en que estuve colaborando con el Centro de Empleo de Cáritas. Bueno, voy a tratar de hacer una presentación. Ya les decía a algunos de mis amigos aquí en la sala que hace tiempo que no hablo de economía, porque ahora estoy con otro gorro, que no es el gorro de economista ni el gorro de profesor. Estoy haciendo gestión, entonces estoy en una cosa mucho más aburrida, pero bueno, pero que tiene también sus beneficios en términos de cosas que vemos que estamos haciendo, que estamos creciendo. La Internacional de Andalucía, que es la universidad más pequeñita que hay en Andalucía, pública, es una universidad que se dedica a la internacionalización, a atraer gente a estudiar a Andalucía. Tenemos unos 5.500 alumnos de todas las nacionalidades, pero fundamentalmente latinoamericanos y del Magreb, del norte de África. Tenemos muchos alumnos colombianos, peruanos, argentinos, marroquí, argelinos, mexicanos. Y es una satisfacción ver cómo esta gente consigue empleo en España y en sus países de origen gracias a nuestra formación. Entonces, bueno, pues aunque digo que estoy con un trabajo bastante más aburrido que el de enseñar, es satisfactorio y gratificante ver cómo empieza a dar sus frutos. Bueno, yo he titulado mi presentación Mercado de Trabajo, 2 puntos, un futuro con esperanza. No voy a desvelar mi respuesta todavía, pero bien pronto van a ver por dónde va a ir. Como decía Yolanda, yo creo que no podemos perder la esperanza. Antes de dar respuesta a esta pregunta, no podemos perder esperanza de que nuestro mercado de trabajo va a ir a mejor. Yo soy un poco impulsivo, o sea que me va a costar muy poco guardar la incógnita, lo van a ver enseguida. Bueno, lo que voy a tratar de hacer son estas 5 cosas. Espero poder cubrir las 5 y espero no aburriros demasiado. En primer lugar, voy a coger mi gorro de profesor y voy a poner unos gráficos que ponemos nosotros en las clases de economía, en primero de economía de todas las facultades de económica o de empresariales se ponen los gráficos que yo voy a poner. Pero creo que es importante que tengamos un esquema mental para entender qué pasa en el mercado de trabajo, un esquema que viene del siglo, porque esto se empezó diseñando por Adam Smith en el siglo XVIII, pero que es un esquema que nos ayuda a pensar. Si suben los salarios, porque suben; si bajan los salarios, porque bajan; si sube el empleo, si hay más empleo hoy que hace 3 años, porque es. Para eso necesitamos un instrumental teórico. Sé que puede parecer un poco abstracto, para la gente que no entiende de economía, pues le parece un poco abstracto que nosotros con unas líneas pensemos que se puede entender lo que pasa en la calle, pero van a ver cómo es útil. Van a ver cómo es útil. Eso lo haré en los primeros 3-4 minutos, no quiero dedicar más tiempo a eso. Y luego dedicaré gran parte del tiempo a contar cómo estamos. Y bueno, aquí ya estoy adelantando la respuesta a estas preguntas. ¿Cómo estamos? Pues estamos mejor. Estamos mejor que hace unos años, pero con mucho margen de mejora. Por tanto, yo creo que ya se va entreviendo cuál es mi respuesta a la pregunta del título. Luego pasaré a una tercera parte donde hablaré de cómo estaremos en el futuro próximo, cómo preveo yo que estaremos en el futuro próximo si nada cambia. Es decir, si no hacemos nada en términos de reformas, en términos de cambio, ¿qué pasará a medio plazo en el mercado de trabajo? Y ahí ya también adelante mi respuesta será positiva. Por una razón muy poco satisfactoria, vais a ver, la adelanto, básicamente por la edad. ¿Por qué? Porque estamos envejeciendo. Como estamos envejeciendo, el mercado de trabajo dentro de unos años va a tener muchas más oportunidades para los que entran, básicamente porque vamos a ser menos. Y como vamos a ser menos, pues habrá más oportunidades. Esa es mi respuesta, pero obviamente es muy poco satisfactoria. O sea, decir que el problema del paro se arregla porque vamos a ser menos, es como decir que, bueno, que el problema de las pensiones se arreglará cuando no tengamos tanta gente jubilada de edades de 80 años. No tiene ningún sentido. Por eso digo que es posible mejorar más. En la cuarta parte digo sí, claro que es posible mejorar más. En España tenemos mucho margen de mejora, pero para hacerlo tenemos que cambiar cosas.
reglas, leyes, patrones de consumo, patrones de comportamiento de las empresas, patrones de comportamiento de los trabajadores y reglas fiscales y laborales. Y por último, pues ya hablaré de lo que creo yo que es un futuro con esperanza, en el que para que tengamos esperanza lo que necesitamos es que haya muchas más empresas. Ese es el principal objetivo que tendría que tener la economía del país, tener muchas más empresas. Me van a entender en cuanto ponga el gráfico de oferta y demanda, porque cuando hay muchas empresas hay más empleo. Bueno, pues paso a describir cómo funciona para una mente económica, cómo analizamos nosotros desde un punto de vista teórico cómo funciona el mercado de trabajo. He puesto ese cuadro que a mí me encanta, pero para llamar la atención que el mercado de trabajo hoy es una cosa muy distinta a lo que era, no ya hace un par de siglos o hace un siglo, sino a lo que era hace 20 años. El mercado de trabajo hoy es un mercado de servicios. Gran parte de nuestra economía se dedica al sector servicios. El sector industrial, el sector de la construcción y el sector de la agricultura hoy ya pesan menos, ellos tres juntos, que el sector servicios. Por tanto, el mercado de trabajo no es un mercado de gente que sale de la fábrica cuando termina la jornada de trabajo, es un mercado muy distinto. Bien, pero para pensar en cómo funciona el mercado de trabajo, lo primero que yo quería era que pensemos en cómo funciona un mercado cualquiera, de cualquier otro bien o servicio que se vende en el mercado. Por ejemplo, el servicio de peluquería. Y me centro en servicios para que ya tengamos en la cabeza que cuando estamos pensando en el mercado de trabajo no estamos pensando en una fábrica. Es que ya el mercado de trabajo no está compuesto mayoritariamente de fábricas, está compuesto de establecimientos que prestan servicios. Por ejemplo, el servicio de peluquería. ¿Quién ofrece los servicios de peluquería? Los peluqueros. Las empresas en este sector son las empresas de peluquería, ya sean autónomos que tienen un solo trabajador, o sea, que son ellos mismos, no tienen ningún trabajador, o empresas más grandes que tienen 3, 4, 30, 40, 50 trabajadores. Hay muchos oferentes de peluquería, de servicios de peluquería. Esa es la oferta de trabajo que los economistas pues nos atrevemos a representar con esa línea recta con pendiente positiva, una curva que crece. Perdón. La oferta de trabajo, la oferta de peluquería son los peluqueros. A más precio, más gente se anima a abrir peluquerías. Si un corte de pelo cuesta 10 euros, pues habrá en Sevilla 1000 peluquerías, pero si el coste de pelo empezase a costar 20 euros, pues habría gente que cerraría bares y abriría peluquerías. Por tanto, a más precio, más empresas estarán dispuestas a poner en el mercado servicios de peluquería, ¿verdad? ¿Quién demanda los servicios de peluquería? Todos los consumidores. Los que compramos el bien servicio de peluquería somos los consumidores. ¿Y cómo funciona nuestra mente? Pues los economistas decimos que funciona con esta línea roja. Si el servicio de peluquería cuesta muy caro, pues demandamos poco. En vez de pelarte una vez al mes, me pelo una vez cada 3 meses. Por eso hay poca demanda cuando el precio es alto. Porque no me satisface lo suficiente un servicio de peluquería a 30 euros más que cuando ya tengo unas greñas que no puedo con ellas. Por tanto, retengo mi deseo de comprar y compro poco. Ahora, si el precio cae y el servicio de peluquería se pone a 5 euros, pues entonces a lo mejor me pelo todas las semanas. Habrá más gente que quiere pelarse y más gente que se quiere pelar más veces. Por tanto, los deseos de comprar dependen del precio. A más precio, menos compro. A menos precio, más compro. Mientras que los deseos de vender dependen también del precio, pero de manera contraria. A menos precio, menos vendo. A más precio, más vendo. Y como nos decía Adam Smith, que era el creador de la ciencia económica que se cuadra, que se cierra, que echa a andar este mercado, pues cuando los demandantes y los oferentes nos ponemos de acuerdo. Yo estaba el otro día en una mesa que convocó el arzobispado el jueves, antes de ayer, que se llamaba Encuentro de Pensamiento Cristiano, donde hablábamos del diálogo. Y yo pensaba en lo que quería contar este sábado y pensaba que el equilibrio, que es este punto de aquí, el equilibrio donde se pone de acuerdo la oferta y la demanda, es el mejor ejemplo económico que tenemos de lo que debe ser un buen diálogo.
donde todos tienen algo que decir y donde uno no impone su forma de pensar a otra. Decía el señor Arzobispo que este era el diálogo cristiano, el que uno no impone al otro lo que quiere, lo que piensa. Bueno, pues en la economía también tenemos un ejemplo mucho más prosaico, mucho más feo, de lo que es el diálogo cristiano, que es el equilibrio. En el punto de equilibrio, todos los oferentes que quieren vender servicios de peluquería a este precio P, lo venden. Por tanto, están haciendo lo que ellos quieren, lo que ellos desean. Y en el precio de equilibrio, todos los demandantes que quieren comprar servicios de peluquería están contentísimos de poderlos comprar, porque estos son los deseos de los demandantes y estos son los deseos de los oferentes. ¿Qué pasaría si alguien dijese, no, pues este precio imaginemos que es 10, más o menos? No, alguien, no sé, un dictador benevolente, que decimos en economía, alguien de fuera del mercado y dice, no, se vende a 20 euros. Los oferentes estarían contentísimos, pero los demandantes dirían, a 20 euros, yo, imaginemos que 20 está aquí, yo a 20 no compro todo esto, yo a 20 compro esto. Habría desequilibrio, habría desacuerdo entre la oferta y la demanda. ¿Quién manda? Pues la demanda. Oye, es que a mí no me va a obligar a pelarme 2 veces al mes a 20 euros. Si yo a 20 euros decido pelarme una vez al mes, pues una vez al mes. ¿Y hay 20.000 peluqueros ofreciendo servicios de peluquería? Bueno, pues será insatisfecha esa oferta. Pero ¿qué ocurre si es todo lo contrario? Si alguien dice, no, esto es muy caro, 10 euros, no, los servicios de peluquería tienen que ser a 5. Pues que obviamente nosotros estaríamos muy contentos, querríamos pelarnos cada 15 días, pero habría muchos servicios de peluquería que cerrarían. A 5 no me es rentable, dicen los empresarios, y por tanto cerrarían. ¿Quién manda ahí? La parte más corta, la demanda. La demanda, bueno, pues se ofrecerían, se negociarían estos servicios de peluquería. Bien, eso es lo que pasaría en un mercado. O sea, ¿a qué estoy llegando? Que el mejor punto es el de equilibrio, donde todos estamos contentos. Nadie en este punto está comprando más de lo que quiere. Nadie en ese punto está vendiendo menos o más de lo que quiere. Y todos estamos haciéndolo al precio que todos estamos de acuerdo. Por eso decimos que el equilibrio es el mejor punto posible. Bueno, pues para que esto pase necesitamos muchos, y el ejemplo de la peluquería lo he puesto a posta, muchos peluqueros y muchos demandantes de peluquería. La clave es muchos. Si hay muchos, todos estamos en el mejor punto posible. Ahora, si hay muy poquitos de algo, la cosa empieza a complicarse. Vamos al mercado de trabajo. El mercado de trabajo es un poco complicado, porque tenemos que dar una vuelta al cliché que tenemos de que la oferta, si yo les pregunto ahora a los que estáis aquí, ¿quién hace ofertas? Pues todo el mundo piensa en las empresas. No. ¿Quién vende peluquería, servicios de peluquería? Los peluqueros. ¿Quién? Lo de vender en el mercado de trabajo que suena muy feo. Pero ¿quién ofrece servicios de trabajo en el mercado de trabajo? Nosotros, los trabajadores. Somos los que estamos en el mercado diciendo, yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar 4 horas, yo quiero trabajar 8 horas. Por tanto, la oferta de trabajo somos los trabajadores. Porque somos los que estamos, y pongo comillas porque me resulta violento decir vender, pero estamos vendiendo nuestros servicios de trabajo, no nos estamos vendiendo como personas. Y esto es muy importante, no nos estamos vendiendo como personas, no, esto no es un sistema esclavista. Estamos vendiendo nuestros servicios de trabajo, igual que los peluqueros ofrecen sus servicios de peluquería. Y las demandas, ¿y quién demanda trabajo? Pues de nuevo el cliché nos diría los que buscan, no. ¿Quién compra los servicios de trabajo? Las empresas. Pero ya, una vez entendido la primera transparencia, entendemos esta muy fácilmente. Los trabajadores que pagan mucho, queremos trabajar mucho. En vez de trabajar 4 horas, quiero trabajar 6, quiero trabajar 8, quiero trabajar 12. ¿Que pagan poco? Pues hay muy poquitos que quieren trabajar, solo los que necesitan ese dinero para comer, pero trabajarán lo mínimo para satisfacer sus deseos de comer. Yo no voy a estar trabajando, y permitidme de nuevo la palabra, como un esclavo a 5 euros la hora. Pues a 5 euros la hora trabajo 2 horas o 4 horas, me saco mis 20 euros, que es lo que me permite comer, y ya me buscaré la vida para hacer otras cosas, para poder hacer otras cosas que quiero hacer con mi
dinero. Por tanto, la oferta de trabajo también tiene tendencia positiva. A más salario que ofrezcan en el mercado, más gente. El ejemplo mejor que tenemos es el ejemplo español con la mujer. Cuando la mujer cobraba una miseria, una indecencia, en los años 70, pues había muy poquitas mujeres que querían trabajar a ese salario. Había mujeres que querían trabajar porque eran universitarias y porque podían ver que en vez de cobrar un salario por aquí abajo, pues cobraban un salario por aquí arriba. Pero solo las que podían ofrecer un servicio de trabajo a un salario decente. Hoy día que la diferencia entre los salarios de los hombres y las mujeres apenas existe todavía, pero es muy inferior a lo que había en los años 70, pues muchas más mujeres que quieren trabajar. Estamos en una oferta de trabajo mucho mayor que la oferta de trabajo, y lo voy a demostrar ahora mismo con datos, que la que había en los años 70 o en los años 80. Y en la demanda de trabajo pues pasa lo mismo. Si en España los salarios fuesen de 100 euros la hora, pues las empresas se buscarían la vida para tener el mínimo de trabajadores posibles. Pues yo compraría un montón de máquinas que en el call center que nos está hablando, en el que trabaja nuestra compañera, que luego vamos a oír, pues en vez de tener 20 personas contestando el teléfono, tendría 15 máquinas y 5 personas. Solamente las 5 mejores que son capaces de trabajar con 3 máquinas a la vez. Porque las empresas no son hermanitas de la caridad. No tienen por qué serlo. Esto también es un mensaje que tenemos que tener en la cabeza. Las empresas, igual que los trabajadores, buscan su propio provecho. Y definamos provecho como queramos. Y entendamos que es un provecho justo y un provecho injusto como queramos. Pero las empresas no son ONGs. Las empresas, para sobrevivir, necesitan ganar dinero. Y ese mensaje yo lo traslado mucho cuando doy clase en primero de economía. Porque cuando tú llegas con tu cliché y dices, no, pero las empresas podían generar el doble de puestos de trabajo. Cuidado, para generar el doble tienen que vender el doble. Si no, la cosa no cuadra. ¿Verdad? Bueno, eso iremos hablando un poquito más adelante. Pero lo que quiero decirles es que si hablamos del mercado de trabajo, pues aplicando lo que les decía antes, ¿cuál será el salario de equilibrio? El salario que pone de acuerdo a todos los que ofrecen trabajo con todos los que demandan trabajo. Y a ese salario de equilibrio tendremos un empleo de equilibrio que es el máximo que podemos conseguir. Fíjense que si el salario fuese superior al de equilibrio, por ejemplo aquí, habría muchos trabajadores que querríamos trabajar. Mis hijos dejarían de trabajar, de estudiar para ponerse a trabajar. Si el salario de los jóvenes fuese de 40 euros la hora o de 50 euros la hora, pues muchos jóvenes abandonarían la universidad y dirían, oye, yo quiero trabajar, pero a 50 euros la hora, pues hay pocas empresas que quieren comprar, entre comillas, ese servicio. Entonces habría un desequilibrio. ¿Y qué parte manda? La más corta. Si las empresas quieren crear 1000 puestos de trabajo a 50 euros y hay 5000 personas en Sevilla buscando trabajo, pues habría 1000 puestos de trabajo. Por tanto, 1000 personas trabajando. Por contra, si el salario fuese muy bajo, más bajo que el de equilibrio, nadie podría obligar a los trabajadores a que trabajasen a un salario de 5 euros. A 5 euros, pues habría muy poquitos trabajadores dispuestos a trabajar. Solo los que lo necesitan para comer de una manera inexcusable, los que tienen otra manera de conseguir esos 15, 20 euros que necesitan para comer cada día. Pero el que tiene una finquita, el que tiene un huerto, el que tiene un marido trabajando, o una mujer trabajando, o un padre trabajando, diría, no, yo me quedo estudiando porque a 5 euros no me renta, como dicen los jóvenes, no me renta trabajar. Había multitud de empresas queriendo comprar ese servicio de trabajo, pero se verían insatisfechas porque lo que trabajarían serían esto. Menos empleo. ¿Cuál es el empleo máximo que podemos conseguir? El empleo que iguala los deseos libres de los trabajadores a trabajar con los deseos libres de los empresarios a contratar. Y fijaos que he insistido mucho en que para que esto ocurra no puede haber una parte que tenga más poder que la otra. Si hubiese una parte que tuviese más poder que la otra, entonces estaríamos en una situación de monopolio. Por el lado de la demanda, pues la típica, la telefonía, hasta hace unos años, quien quería trabajar en el sector de telefonía tenía que trabajar en telefonía, punto. Ahora no, ahora ya hay más empresas de telefonía. No es que haya muchas, pero hay algunas. En la banca, pues en la banca tenemos
3 van, 4 van. ¿Por qué ganan tanta pasta los bancos? Pues porque son 3. Si fuesen 300, ya habría más competencia. Pero siempre que hay poco, y fijaos, me estoy centrando en la parte que entendemos más fácilmente, que son de la parte de las empresas. Pero ojo, si hubiese pocos trabajadores, también sería malo. El mejor ejemplo, los controladores aéreos. ¿Por qué ganan tal pasta los controladores aéreos? Porque saben que si se hace, porque se hace así, en Sevilla lo utiliza un avión si a ellos no le dan al botón. Por tanto, ellos pueden decir, no, yo no, por menos de 30.000 euros al mes, no le doy un botón. Ojo, que estoy simplificando, que obviamente un controlador no es solo darle un botón. Yo no libre de que eso es lo que nos salva a nosotros para aterrizar, ¿verdad? Pero el poder que tienen es que no son 3.000, es que son 30. Y en Sevilla hacen falta 40, por decir algo, controladores aéreos, 10 al día, no sé lo que hacen falta. Y por tanto ellos tienen la sartén por el mango. Como tienen la sartén por el mango, en ese sector hay muy poco empleo, el que ellos quieren, y a un salario muy alto. ¿Y quién paga el dato? Los consumidores, que tenemos que pagar el vuelo de avión más caro de lo que deberíamos pagarlo si hubiese en vez de 40, 400. Por tanto, cuando hay poco de algo, tenemos problemas en el mercado. Normalmente es pocas empresas. Hay muchos casos de monopolio. En los casos de los trabajadores, pues está el caso de los controladores aéreos, pero pocos más, ¿verdad? Pocos más. Bueno, pero lo que yo quería que tuviesen en la cabeza es que si algún ente extraño al mercado fija unas reglas de fuera del mercado distintas al equilibrio competitivo, los trabajadores son normalmente los que salen perdiendo. Salario mínimo, algo con lo que estamos discutiendo muchísimo en este país desde hace años. El salario mínimo, pues dependerá de cómo se fije, pero si fijásemos un salario mínimo aquí, si el salario en España diario es de 30 euros y nos empeñásemos en que el de equilibrio, quiero decir, y nos empeñásemos en fijar un salario de equilibrio de 50 euros, de 100 euros, pues los poquitos que son contratados de salario obviamente salen beneficiados, pero la gran mayoría que sería perjudicada porque no los contratarían, esos salen perjudicados. Por tanto, para fijar el salario mínimo no nos tenemos que fijar solamente en los que trabajan o van a trabajar con ese salario mínimo, sino en los que no van a trabajar si el salario mínimo es muy alto. Porque el salario mínimo puede estar haciendo que haya empresas que en vez de contratar a 5 camareros, contrata 3. Y por tanto esos 3 salen beneficiados sin lugar a duda. Magnífico. Es un salario decente, perfecto. Pero todo en economía tiene costes. Las 2 personas que se quedan sin trabajar porque el salario mínimo es de 1.400 euros ahora mismo en España, esas personas hay que tenerlas también en cuenta en la renta. Y hay que contar. Es decir, los que trabajan ganan más, sí. ¿Cuánto más? X. Y los que no trabajan por esa subida ganan menos, sí. ¿Cuánto ganan? La mitad de X. Bueno, pues entonces salimos ganando. Pero si lo que ganan los que se ven beneficiados es menor que lo que pierden los que se ven perjudicados, entonces, como dicen en mi pueblo, hemos hecho un pan con unas tortas. Porque hay gente que sale perdiendo y pierde más que lo que ganan los que salen ganando. Por tanto, fijar el salario mínimo es algo crítico, muy importante. No es algo aleatorio, no es yo me siento esta mañana y pongo un salario mínimo. ¿Por qué no ponemos un salario mínimo de 3.000 euros al mes? ¿Por qué no? Pues porque no puede ser. Sabemos que si pusiésemos un salario mínimo de 3.000 euros, habría mucha gente que dejaría de trabajar y esos serían perjudicados por esa medida que beneficiaría a otros poquitos. Ahora, si fijamos un salario mínimo de 1.400, pues beneficiamos a una gran parte de la población y se ve perjudicada una parte pequeñita y por tanto los que ganan son más que los que pierden, pues entonces está bien fijado. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que quería este rollo teórico. Ya está, ya terminado. Decía que lo iba a hacer en 4 minutos, quizás lo he hecho en 10, pero creo que es una buena manera de tener en la cabeza cómo pueden afectar las medidas, unas u otras. Ahora ya vamos a ponernos en situación sobre cómo estamos ahora mismo en España y en Andalucía. Voy a hablar primero de cuántos somos los que trabajamos y luego de identificar que he puesto subempleo.
no he puesto desempleo, porque es que desde mi punto de vista ahora mismo estamos desaprovechando fuerza de trabajo, no solamente en los que no trabajan, que estamos desaprovechando toda su fuerza de trabajo, sino que hay mucha gente que trabaja menos de lo que debiera. Menos horas, hay mucha gente trabajando a tiempo parcial, y menos días. Es que hay mucha gente que trabaja solo unos días al año, o unos días al mes. Por tanto, hay mucho subempleo, tiempo parcial o empleo discontinuo. Y luego voy a hablar un poquito de los salarios. Pero cuando hablemos de los salarios, cuando pensemos en los costes salariales, lo que pagan las empresas, tenemos que tener en cuenta todos los costes salariales. Las empresas no solamente pagan los 1.400 euros que cobra el trabajador, que cobra el salario mínimo, pagan los 1.400 euros más la seguridad social, más los impuestos, más los costes de contratación, de formación, de despido. Por tanto, tenemos que tener en la cabeza que un puesto de trabajo no cuesta crearlo solamente lo que el trabajador se lleva a final de mes a su cuenta corriente, sino que cuesta más. Bueno, primero, ¿cuántos somos? Pues aquí empiezan las buenas noticias. Somos más que nunca. Desde que se mide el empleo en España, desde el año 1976, salieron los datos de la EPA, es la mejor encuesta que tenemos en España para medir el mercado de trabajo, y ahora mismo somos 21 millones y pico. Ya se me ha pasado el ordenador que tenía yo la cifra aquí, pero da igual, aquí lo tenéis, ¿veis? Casi 21 millones y pico, no, casi 22 millones y medio. 22 millones y medio de personas trabajan en España. ¿Cuánto? ¿Por qué salario? Ahora lo veremos. Pero esto es sin duda una buena noticia. Nunca en España habían trabajado tantas personas. En el momento de mejor situación económica que tuvimos en España, que fue justo antes del crack de la construcción, en el año 2007, trabajaron 20 y pico. Y ahora trabajan 22 y pico. Por tanto, son 2 millones más de personas trabajando que hace 15, 16 años. Buena noticia, somos más trabajadores. Fijaos, si miramos en los que entran al mercado de trabajo, ¿por qué somos más? Pues porque obviamente entran más que los que salen. ¿Quiénes son los que entran al mercado de trabajo? Todos los jóvenes, todos los inmigrantes, todas las mujeres que deciden trabajar después de tener un hijo, todas las personas mayores que han estado retirados unos años por enfermedad y deciden volver a trabajar. Aquí he pintado cuántas personas empiezan a trabajar por primera vez en su vida, no que han dejado de trabajar porque han tenido un hijo o han tenido un paro de larga duración y empiezan a trabajar, no. ¿Cuántas personas empiezan a trabajar por primera vez en su vida? Se registran por primera vez en su vida en la seguridad social. Pues fijaos, y he dividido entre nativos e inmigrantes, porque otra era tema sobre el que quiero yo hoy hablar aquí y poner el énfasis, es que cada vez somos más, porque cada vez, y esto ya es mi opinión personal, por suerte tenemos más inmigrantes que vienen a ayudarnos. Fijaos que esta gráfica, si yo me pusiese aquí a preguntar qué pensáis que va a pasar este año, porque esto está hecho hasta el año 23, los últimos datos que tengo son del año 23, ¿qué pensáis que va a pasar el año 24? Pues yo me atrevería a jugarme una comida a que ya hay más inmigrantes. Ha habido este año 24 más inmigrantes que se han afiliado a la seguridad social que nativos. Porque gira el año 23 de esta manera. 500.000 de nativos y 480.000 inmigrantes. Esto lo está diciendo que nuestro mercado de trabajo tiene tal pujanza, está creando tanto empleo, porque hay mucha gente que está viniendo a España a trabajar. De hecho, cuando miramos los que salen, pues los que salen somos solo nativos. Los que nos jubilamos somos solo nativos. Fijaos, este año se han jubilado, el año 23, el último, 150.000 nativos y apenas, para que no diga ni a 10.000, 5.000 inmigrantes. En términos netos, ya hay más inmigrantes que entran en el mercado de trabajo, netos quiero decir, entradas menos salidas. Los que entran menos los que salen. Pues han entrado 486.000 inmigrantes, no que han entrado a España, que han empezado a trabajar, que son inmigrantes legales, que cotizan a la seguridad social. Yo no tengo datos de lo ilegal, ni de lo ilegal, porque mis datos son los de la EPA y los de la seguridad social. 486.000, medio millón en un año. Es una pasada. Y 380.000 nativos, los jóvenes que han entrado menos los que se han jubilado.
Por tanto, nuestro mercado de trabajo está cambiando ya de una manera radical. La variable, no obstante, que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en que la cosa va mal, es la tasa de paro. La tasa de paro, primero tenemos que tener claro qué es lo que mide, porque mide solamente un aspecto concreto, y es cuántos de los que pueden y quieren trabajar no trabajan. Fijaos que digo, pueden, por tanto ahí no están los que no pueden, los jóvenes menores de 16 años por ley no pueden, los mayores de 65 no pueden, o de 66 y pico, que he dejado ya la edad de jubilación, no pueden, ni tampoco muchos discapacitados, etc. Y otros no quieren. Muchas mujeres, cada vez menos, por suerte, muchos jóvenes no quieren trabajar por X razones. Ahí no me meto yo, porque están estudiando, porque no encuentran un salario adecuado a su cualificación, porque tienen hijos pequeños, por las normas sociales, por lo que sea. Pero hay mucha gente que no quiere trabajar en edad laboral, no trabaja. Y por tanto, eso no están aquí. Aquí están solamente los que quieren y pueden. Y de entre esos, ¿cuántos no trabajan? Cada mes. Bueno, pues esa es la tasa de paro. Y la tasa de paro en España es una montaña rusa. Este caso se estudia en el mundo, este gráfico se estudia en el mundo. En las universidades americanas se estudia el paro en España, porque el paro en España es una montaña rusa. Estamos súper bien, en los años 70, a finales de los 70 no había apenas paro, las razones son variadas, no vamos a entrar aquí en ellas de por qué no había paro en los años 70, no es porque la cosa funcionase bien, ni mucho menos, pero no había paro, pero de buenas a primeras el paro subió dramáticamente, se multiplicó por 4, del 5 al 20%. Una subida en apenas 4 o 5 años dramática. Luego la cosa empezó a mejorar a finales de los 80, los 90, y el paro bajó al 15, pero luego llegó la crisis del 92, después de la Expo, y subimos al 25, después del 96 bajamos de una manera brutal hasta apenas el 7-8%. El pleno empleo, que los teóricos decimos, ¿qué es pleno empleo? El pleno empleo no está en el 0% de paro, porque es que hay un nivel de tasa de paro que es necesaria. No es que es necesaria, es que es buena, es que es simplemente gente que se está recortando, que está saliendo de un empleo que no le gusta a un empleo que le gusta y tarda un par de meses, 3 meses, 4 meses en pleno empleo. En Estados Unidos tienen pleno empleo, tienen una tasa de paro del 5-6%. Eso quiere decir que de cada 100 hay 5 que se están muriendo, pero tardan 2-3 meses en moverse, es pleno empleo. En España estuvimos cerquita, esto ya nos parece ciencia ficción, pero estuvimos cerquita del pleno empleo en los años 2006, 2005, 2007, el año mejor que tuvo la economía española en los últimos 50 años, 2007, por el boom de la construcción. Pero aquello se hundió y fijaos lo que sufrimos. Aquí era cuando yo estaba con nosotros, en Cádiz. Aquí era dramático. Es que pasamos de un 7 a un 27, multiplicamos casi por 4 la tasa de paro. Esto era un drama absoluto. Fijaos que además vamos de récord en récord. En los años 70 llegamos al 21-22, en la crisis del 92 al 25, y en la crisis del 2008 al 27. Ahora estamos de nuevo en una fase de buenas perspectivas económicas. La tasa de paro terminó el año 2024 en el 10%, más o menos, 10,6%. Y yo creo que este año vamos a ponernos en el 7, en el 8, no, el 7 no, pero en el 8 y pico seguramente sí. Y en el 8 y pico seguramente sí, ya cerca de nuestro récord a la baja que fue el 7. O sea, por eso digo que vamos bien y que la situación del mercado de trabajo este año 25, si no pasa nada raro, porque claro, también íbamos súper bien aquí, y llegó el COVID y nos hizo subir de nuevo. O sea, eso fue totalmente inesperado, esto siempre puede pasar. Pero yo creo que vamos bien y por tanto la tasa de paro este año bajará del 10% de manera segura. Estaremos en el 9, en el 8,5, en donde sea. Todavía no estaremos en el 7 que tuvimos en el 2007, pero más o menos. Ahora, eso es en el conjunto de España. Cuando comparamos las regiones, pues es que en Andalucía nos llevamos la palma. En Andalucía, desde el año 76, siempre ha tenido una tasa de paro superior a la tasa de paro, vamos a fijarnos en la mejor de España, que es el País Vasco.
El País Vasco es la roja y nosotros somos los azules. Fijaos, el País Vasco en los años 70 tenía una tasa de paro menor del 5, en los años buenos del 2007 estaban en el 5, pleno empleo, y ahora están por debajo del 10. Están básicamente en pleno empleo. Allí la gente que está en paro simplemente porque está rotando, porque está pasando de un empleo a otro. Eso no es nada peligroso ni nada que nos deba preocupar. Pero en Andalucía es que tenemos una tasa de paro todavía por encima del 15%. Canarias, que es la otra que he pintado ahí en gris, es la única que está a veces peor que nosotros, pero solo a veces. Pero aquí en España tenemos regiones que están a menos de 4 horas en coche, Madrid, que están mucho mejor que nosotros. Y eso se ve. Si vais a Madrid, pues en Madrid se ve como hay carteles de se busca dependiente, se busca camarero, se busca oficinista, se busca comercial, por todos lados. ¿Vale? Pero si hablamos solamente de paro, por eso he dicho que esto es una medida de la insatisfacción que tienen algunos compañeros nuestros porque no tienen trabajo. Pero hay más gente que también está insatisfecha a pesar de que no está contada. Por eso, a nosotros los economistas, esto es un gráfico de un compañero mío, Florentino Feligroso, que es uno de los mejores economistas laborales que hay en España, que dice, cuidado, que la tasa de paro sea baja no nos debe hacer que ya no nos preocupemos de nada. Porque aquí hay mucha gente que está desanimada, que no cuenta porque no busca, y como no quiere, pues entonces no está en la tasa de paro, pero no está porque está desanimada, porque es que sabe que no va a encontrar. Y entonces no se apunta a las listas o cuando le llaman por teléfono, porque la EPA es una encuesta telefónica, ¿usted está parado? ¿No trabajo? ¿Usted busca empleo? No, porque no lo voy a encontrar, pues entonces no está usted parado. Pero esa gente, obviamente, estamos desperdiciando su capacidad. Y luego hay muchos que no buscan, pero desean trabajar, no es que estén desanimados, simplemente que no buscan por cualquier razón, sea la que sea, pero quieren trabajar. Esa gente también debería contar, eso es lo que está en la línea morada. Y luego, cada vez más hay gente que trabaja, pero que trabaja muy pocas horas o muy pocos días. Eso es lo que yo llamo empleados a tiempo parcial y voluntario. No es que estén contentos, el tiempo parcial en Holanda es voluntario. Es que hay muchísima gente que trabaja 20 horas y está contentísima trabajando 20 horas, porque cobra por las 20 horas 1.500, 1.800 euros, pues chapó, ¿dónde hay que firmar? Para trabajar 20 horas, 4 horas al día y cobrar 1.800 euros al mes. Pero es que aquí el tiempo parcial o el fijo discontinuo, que se ha puesto muy de moda tras la reforma laboral, no es voluntario. Por tanto, eso no nos debe dejar satisfechos. Por eso yo digo, vamos bien, pero tenemos mucho margen de mejora. A eso es a lo que me refería cuando decía eso. Voy a hablar ahora un poquito, yo no sé cómo voy bien, de salario. Los salarios en España son bajos. Ya está. No vamos a descubrir la pólvora aquí. Si fijaos, aquí tengo un gráfico que he encontrado en un periódico, porque no he encontrado mejor gráfico que este. Los salarios en España, en términos reales, esto es una palabreja de economista, pero que es importante. Los salarios, una cosa son los salarios nominales, lo que suben cada año, y otra cosa es lo que tú puedes comprar con los salarios. Si el salario sube 200 euros, pero el IPC, la inflación, sube un 10%, pues tú no estás ganando más, estás ganando menos. Por tanto, los economistas comparamos salarios en términos reales, a precios constantes. Si yo cogiese los euros de lo que yo cobraba en el año 2000, ¿cuántas cosas puedo comprar en el año 2023? Y comparo el salario en los 2 años, pues apenas ha subido. Aquí lo tenéis. En el año 1993, hace ya 30 años, los salarios eran de 29.500 euros, en media, entonces los que ganaban 60.000 y los que ganaban 10.000, en media, un español medio ganaba 29.000 euros y hoy gana 30.600. Por tanto, ganamos básicamente lo mismo, es más, pero lo mismo de lo que ganábamos antes hace 30 años. Esto nos debe hacer pensar y luego a lo mejor pues, podemos debatir, no voy a entretener aquí de por qué, pero esto nos debe hacer pensar. Ganamos lo mismo que hace 30 años, en términos reales, ¿vale? En términos nominales obviamente no. ¿Vale? Lo que sí parece que está pasando es que la subida del salario mínimo está ayudando a que haya menos gente ganando salarios muy bajos. Esta curva, esta campana, que nosotros pintamos mucho, es toda la población. Los que ganan
entre 0 y 10.000 euros son estos, los que ganan al año, los que ganan entre 10 y 20, 20 y 30, 30 y 40, 40 y 50, etcétera, etcétera. ¿Veis? La curva azul era la curva en el año 18 y la curva naranja era la curva en el año 2022. Bueno, pues parece que hay menos gente, ¿veis? La curva naranja ha bajado, menos gente ganando 10.000 euros y más gente ganando 18, 20, 22, 30, 40, 50, ¿veis? Parece que el salario mínimo ha ayudado a que haya menos gente ganando menos dinero y más gente ganando algo más de dinero. Bueno, pues eso quiere decir que, veis, yo tengo puesto en pagas mensuales. El año 18 era 1.600 el salario más o menos mediano, y ahora es de 1.800. Bien. Pero como os decía, lo que las empresas pagan no es solamente esos 1.800 euros. Aquí están los costes salariales totales, de nuevo, del español medio, en España a lo largo de los últimos años. Y la curva, o sea, la línea morada es el salario, lo que el trabajador se lleva a su bolsillo bruto, sin contar impuestos, o sea, que habría que descontar los impuestos. Lo que el empresario pone en la nómina, en bruto, es ahora mismo unos 2.000 euros. Pero es que el empresario tiene que poner también la cotización social, que son unos 800 euros, y tiene que guardar dinero por si tiene que despedirlo, o tiene que poner dinero si tiene que formarlo. Eso es muy poquito, pero están ahí, en torno a 50, 80 euros al mes. Por tanto, a un empresario, para crear un puesto de trabajo, le hacen falta hoy en España 3.000 euros, para que al trabajador le lleguen 2.000 brutos. Hacienda se queda en una parte, o sea, para que al trabajador le lleguen más o menos 1.800 euros, que lo hemos visto antes, el empresario tiene que poner 3.000. Número redondo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y ojo, para que el empresario ponga 3.000, quiere decir que tiene que ganar 6.000. Número redondo, porque, o sea, yo lo digo también en mi clase de economía, si tú quieres ganar 1.000 euros de salario, tienes que poner cervezas en el bar por 3.000. Porque los otros 1.000 son gastos, impuestos, el coste de la cerveza, bla, 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 y los otros 1.000 son el beneficio del empresario, el coste de las máquinas, el alquiler, etc. Por tanto, más o menos esas cuentas las tenemos que tener en la cabeza. Voy a hablar ahora un poquito, ya más rápido, para no repetirme, con Andalucía. En Andalucía la cosa va un poquito peor que en España, pero también va bien, En Andalucía estamos trabajando ahora mismo 3,5 millones de personas. Nunca en la historia de Andalucía han trabajado tantas personas, 3,5 millones. El paro, pues ahora mismo están en paro 650.000 personas. Fijaos, comparado con el drama que vivíamos en el año 2012, con 1,5 millones de personas paradas en Andalucía, hoy día es que la cosa no tiene nada que ver. Nada que ver, 650.000 personas. ¿Pero quién son esas 650.000? Pues me voy a saltar esto, y ahora voy para atrás, me voy a poner aquí. ¿Quiénes son esos 650.000? Pues son básicamente, o no básicamente, son más mujeres que hombres. ¿Veis la tasa de paro de las mujeres del 18 y de las mujeres del 13? Hay más mujeres que quieren trabajar y no pueden. Son inmigrantes, más inmigrantes que nativos. Son jóvenes. El problema del paro es un problema de jóvenes. Y por eso, como he dicho antes, el problema va a tener una solución a medio plazo sencilla, y es que cada vez hay menos jóvenes. Esa es la solución que va a tener el problema. Por esa parte tampoco insatisfactoria, pero los números serán números. Es decir, si dentro de 10 años hay la mitad de jóvenes, pues ya verán dentro de 10 años, cuando veamos esta tabla, cómo no tendremos una tasa de paro tan alta para los jóvenes, porque no ven. Y la gente con estudios básicos, esto es muy importante, y la labor que hace Cáritas aquí y el centro de empleo es fundamental. ¿Quién sufre el paro? El que tiene estudios básicos. El que no tiene algo que puede vender a la empresa. Yo soy técnico de radioterapia, yo soy técnico electricista, yo soy bachiller, yo soy licenciado en Derecho. Pues esa gente, fijaos, la tasa de paro de los universitarios ahora mismo ya en Andalucía, que la cosa está peor, del 9%. O sea, solo 9 de cada 100 universitarios están en paro. No, eso no quiere decir que las universidades estén trabajando en puestos de universitarios. Pero 9 solo están parados. Y el sector de la agricultura.
En Andalucía tenemos mucha agricultura y el sector de la agricultura ya lo conocéis. De hecho, este gráfico viene bien. Esto es lo que os decía al principio, ¿veis? Los tres sectores sumados cuentan menos que los 2,5 millones de personas que trabajan en el sector servicios. Ya somos una economía de servicios. Es que esa mentalidad o ese cliché que tenemos que en Andalucía se trabaja en el campo, no. En Andalucía trabajan en el campo 200.000 personas. Este gráfico, o sea, estas tres líneas van aquí. Y como servicio es tan grande, tengo que pintar el otro lado, porque si no me salían las tres líneas abajo que no se veían. Pero es que en el sector agrícola trabajan en España, en Andalucía, 200.000 personas y somos 3,5 millones. Es que eso lo tenemos que tener en la cabeza, porque a veces pensamos que aquí el problema está en la agricultura. La agricultura ya, de hecho, es un buen sector, aunque hay más paro. Fijaos, pero es una sierra, es unos dientes de sierra. Hay meses en los que hay mucho trabajo y meses en los que no hay trabajo. Fijaos el drama de la construcción. En Andalucía trabajaba 500.000 de personas en la construcción y ahora no trabajan ni 150.000. Porque se han ido todos aquí. Todos estamos poniendo cervezas. O vendiendo telas, o vendiendo móviles, o haciendo de teleoperadora. Estamos aquí. Por eso, y la industria, fijaos, en Andalucía nunca la industria, por desgracia, nunca ha sido importante. En industria, pero bueno, ahora fijaos, en industria tenemos más gente que en la agricultura y más gente que en la construcción. Las fábricas son importantes, pero son mucho menos importantes que el sector servicios. ¿Vale? Por nivel educativo, como os decía, el problema está aquí. El problema está aquí. Fijaos, este no baja. Este no baja. Los de estudios primarios. Primarios quiere decir obligatorios o menos. La ESO o menos. Esos no bajan. No bajan del 30% de paro. Ahí, por eso vas a tener que seguir teniendo cantera. Porque es que los de estudios primarios, los de estudios obligatorios, esos no encuentran trabajo. Y si lo encuentran para un mes, lo encuentran para una semana, lo encuentran para unas horas. Los de estudios universitarios y los de estudios medios no van mal. Y por último, y ya paso a la parte final, por edades. El problema está en los jóvenes. Pero este problema va a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos jóvenes. Ahora mismo somos 500.000 los jóvenes, son 500.000 los jóvenes, son 1,5 millones los que tienen entre 30 y 44. ¿Y dónde está ahora el grueso de la población? Ya, no dentro de 10 años, no, ya. ¿Dónde está el grueso de la población ahora mismo en Andalucía? En los mayores de 45, que somos ya 2 millones. Frente a 1,5 millones de gente de edad fértil, por decirlo de alguna manera, de la edad máxima de mayor rentabilidad y mayor productividad, y jóvenes ni medio millón. Por eso yo os decía que la tasa de paro va a ser cada vez más un problema de mayores. Pero como los mayores también nos vamos a ir jubilando, pues cada vez el paro va a ser un problema menor. Esa es mi principal predicción de hoy, que no nos debería preocupar el paro, lo que nos debe preocupar es lo que trabajan los que trabajan. Más las condiciones de trabajo, los días, los salarios, las horas que trabajan los que trabajan. Porque el paro, obviamente, va a seguir existiendo y en regiones como Andalucía va a ser más grave que en regiones donde ya no es un problema, como el País Vasco, como Cataluña, como Madrid. Pero el problema no está tanto en el paro como en el empleo precario, el empleo de pocas horas. Aquí lo digo, pues está el problema del paro de la graduación, voy a ir un poquito más rápido. El problema también de los parados es que cada vez los mayores tenemos un problema, y es que si nos quedamos en paro, no salimos del paro rápidamente, como les pasa a los jóvenes. Los jóvenes se quedan en paro, pero enseguida encuentran un trabajo en una cafetería, en una tienda, en la feria, en el campo, en una fábrica. Pero un mayor de 45 años que se queda en paro sin formación o sin un reciclaje profesional, esos tienen más problemas. El paro de la graduación, fijaos que no baja, y ahí estamos los mayores de 45, 2/3 de los mayores de 45, de los parados de la graduación son mayores de 45 años. Pero como os decía, el problema yo lo veo sobre todo en que trabajamos muy pocos días al año. Estos somos todos. Todos los que trabajamos en España ahora mismo, fijémonos en esta columna de aquí, más o menos el 60%
trabajamos todo el año. Tenemos la gran suerte de tener un empleo a tiempo completo todos los días del año. Trabajamos todo el año. En la población española, más o menos el 60, el 50 y algo por ciento. Más o menos un poquito más de la mitad. Pero hay un porcentaje nada desdeñable, a ver si sale la flecha, del 15% que trabaja menos de 3 meses al año. Esta gente entra y sale, entra y sale, entra y sale. Trabaja una semana, está en paro 2 meses. Trabaja otra semana, está en paro 3 meses. Trabaja otra semana, está en paro 1 mes. En total, yo he contado que estos son datos de seguridad social, estos no son encuestas. Estos son datos reales de seguridad social. Si tú cuentas los días al año que trabaja la gente, pues hay un 15% que trabaja menos de 3 meses al año. Claro, ¿por qué los salarios son tan bajos? No es porque el salario mínimo haya que subirlo, es que hay mucha gente que trabaja muy pocos días o muy pocas horas. Y si nos vamos ya a los jóvenes, apaguémonos. Los que empiezan en el mercado de trabajo es que un 50% de ellos trabaja menos de 3 meses. Los otros 9 está jugando a la Play, está buscando trabajo, está estudiando, está durmiendo o está jugando a fútbol. Y perdonadme que sea tan poco riguroso, pero está haciendo cosas que posiblemente no quiera hacer porque no encuentra un trabajo de más días. Estos son de 4-6 menos alto. La reforma laboral, no obstante, de 2021, y esto son buenas noticias también, está ayudando. La reforma laboral que se aprobó hace 3 años ahora, está ayudando a que, fijaros, estos son los días que trabajan los que entran en el mercado de trabajo. ¿Veis? Fijaros, la miseria de 70-80 días al año. Bueno, pero desde 2021 parece que esto está creciendo, pero bueno, no es para tirar cohetes. Está creciendo de 75 a 90. No nos podemos dar satisfechos, por eso mi mensaje es, necesitamos más. El gobierno no se puede contentar con que la reforma laboral está funcionando. ¿Va por el buen camino? Sí, pero con esto hacemos un pan con unas tortas. Que en vez de trabajar 2 meses y medio, trabajan 3. ¿Trabajan más? Sí. ¿Ha funcionado la reforma laboral? Sí. Pero hombre, yo diría que deberíamos esperar que ayudase mucho más. ¿Vale? Son jóvenes que están empezando en su primer año. Luego ya en su segundo o tercer año la cosa va mejor. ¿Y por qué la reforma laboral ha ayudado? Pues porque se ha cargado la principal lacra que teníamos en España, creada en un momento de crisis, en el año 84, por el gobierno de Felipe González, muy bien creada, ojo, que yo no voy a criticar, porque en aquel momento o se trabajaba temporalmente o no se trabajaba, porque era en momentos, sí, los mayores de la sala se acordaban que se cerraban las fábricas, se cerraban astilleros, salía gente que no sabía trabajar en otro sector y entonces necesitaba trabajo de corta duración para aprender a hacer otras cosas. Los contratos temporales se crearon en el año 84 y fueron una gran medida, fue lo que nos ayudó a salir de aquel bache tan tremendo. Los años 80 fueron horrorosos, pero los contratos temporales en los años 90 y en los años 2000 han sido una lacra, porque las empresas han utilizado el contrato temporal de manera mal utilizada para contratar a trabajadores en puestos a tiempo completo y en puestos, digamos, ordinarios, con un contrato temporal de lunes a viernes, te despido el sábado y el domingo, ven otra vez el lunes, te despido otra vez el viernes y así sucesivamente. ¿Qué hizo la reforma laboral? Prohibir contratar con un contrato de obra y servicio, salvo algunas excepciones menores. Y decir que ahora el contrato en España es el fijo, discontinuo o el ordinario. Los dos contratos indefinidos con los que estamos trabajando ahora. Y la cosa está empezando a funcionar. Fijaos, los contratos temporales nos han bajado un montón, todavía hay muchos, pero han bajado un montón y los indefinidos están subiendo. Pero ojo, cuidado con las etiquetas. El contrato indefinido no quiere decir un contrato fijo. Un contrato indefinido quiere decir eso, indefinido. Su trabajo no tiene fin definido como el que tenía el contrato temporal, pero tiene fin. Puede tenerlo. Por tanto, el contrato indefinido lo que necesitamos es que dure mucho tiempo. Y si no dura mucho tiempo, que sea fácil pasar de un contrato indefinido a otro. Si para pasar de un contrato indefinido a otro tenemos que pasarnos 2 años en paro, pues entonces no estamos haciendo las cosas bien. Yo tengo que terminar a las 11:30. ¿O ya? Pues entonces voy a saltarme lo de salario. El salario también está funcionando. La subida del salario mínimo parece que está ayudando, como he visto antes. Pero esto es reiterativo, está disminuyendo a las personas que trabajan, que ganan poco,
y subiendo a las personas que ganan un poquito más. Pero voy a ir un poquito más rápido aquí. Pero todavía vemos, y esto sí que me interesa, todavía vemos mucha gente que gana muy poco. Todavía vemos mucha gente que gana muy poco. Fijaos, son 0 a 20.000 euros, hay mucha gente que gana muy poco. ¿Por qué? Está en la razón. Si cojo yo y divido la gente que trabaja todo el año, eso sí que gana entre 20.000 y 50.000 euros. Pero los que trabajan solo una parte del año ganan muy poquito, eso están aquí. Y es que el problema es que trabajamos muy poquitos días al año. Por tanto, el salario mínimo está haciendo que suban los salarios, pero las empresas que no pueden pagar ese salario lo que hacen es que contratan nada más por unos días. O contratan nada más por unas horas. Por eso, como lo decía yo antes, todas las medidas tienen costes. Y tenemos que calibrar si subir el salario mínimo está beneficiando sobre todo a la gente de nivel educativo bajo o no. Porque a mí no me beneficia ni me perjudica el salario mínimo. Yo por suerte gano más. A mí no me importa que el salario mínimo sea 1.400, ni 1.500, ni 1.600, porque gano más. Pero al que está ahí, entre 1.400 y 1.500, pues a lo mejor que subamos el salario mínimo a 1.500 hace que lo despidan. O que lo contraten nada más para los fines de semana. O que lo contraten en negro. Si yo aquí no puedo dar datos, pues lo tengo, no porque no los quiera dar, sino porque no los tengo. ¿Vale? Bien, voy a terminar ya. ¿Podemos mejorar? Sin duda, yo soy optimista. Claro que podemos mejorar. Podemos mejorar básicamente por la estadística, por la tozudez de los datos, pero esa es la peor de las soluciones. Es decir, que dentro de 10 años vamos a ser menos jóvenes y los mayores nos vamos a jubilar, pues ya está, muerto el perro, acabada la rabia, ¿no? Pero esa no es la solución. Podemos mejorar porque yo creo que podemos hacer algunas reformas que nos ayuden a que las empresas creen más empleo y sobre todo creen mejor empleo. Y voy a hablar en un minuto cada una, para intentar terminar el 20, de 4 reformas. Una reforma que yo creo que hace falta implementar cuanto antes es que las empresas que contratan y despiden, que despiden mucho, sean penalizadas y las empresas que no despiden sean bonificadas. Este sistema lo entendemos todos con el seguro del coche. Si yo no tengo accidentes, a mí el año que viene el seguro me sale más barato. Y si tengo 5 accidentes este año, el año que viene me viene el seguro un 50% más caro. Las aseguradoras me ponen los incentivos. Usted conduce bien, pagará menos. Usted conduce mal, pagará más. Aquí en España todas las empresas pagan lo mismo, un 33% del salario. La que se harta de despedir y todos los meses contrata y despide a 100 personas, paga lo mismo por cada trabajador que la que no despide a nadie. Eso no va a ser. Yo veo que tendríamos que implementar un sistema de bonus malus, que es el sistema que se llama de el que lo hace bien, le beneficiamos y le damos unas bonificaciones a la seguridad social para que pague menos seguridad social, y el que lo hace mal, que pague más, porque es que además está haciendo uso de los servicios públicos más, porque está mandando más gente al paro. Esa es la primera reforma que deberíamos implementar para darle incentivos a las empresas a que lo hagan mejor. No es lo mismo tener a 100 trabajadores contratados y despedidos al mes que tener a 50 todo el mes sin despedir. Es preferible lo primero. Más que trabajadores, contratos. 100 contratos al mes no es mejor que 50 contratos al mes. Es mejor 50 si no los despides. Esa es la primera reforma. Luego, y aquí no me voy a detener porque esto necesitaría mucha explicación, yo creo que necesitamos un nuevo sistema de contratación y de despido. Las empresas, sabéis que en España se utilizan mucho las bonificaciones a la contratación. El gobierno lo que hace, tú contratas a un trabajador, te doy 2.000 euros o te doy 3.000 euros. A mí me parece que eso es tirar el dinero. Las empresas deberían recibir bonificaciones a la contratación solo si forman a sus trabajadores. O sea, porque ahora el problema para los parados es, como he dicho antes, la falta de cualificación. Y a las empresas les cuesta mucho dinero formar, no nos engañemos. Una empresa, que he dicho antes, no es una herramienta de la calidad. Si yo tengo que trabajar 40 horas, la empresa le cuesta mucho dinero hacer que yo en vez de trabajar 40, trabaje 30, para que 10 me esté formando. Porque pierde 10 horas de trabajo y encima tiene que pagar toda la hora formarme. A esa empresa que forma a sus trabajadores hay que ayudarla. A esa empresa hay que ayudarla. Impuesto negativo a la renta. Este es un sistema que aquí en España no hay manera de meter. Pero lo tenemos en un sistema, en una de las políticas que mejor ha funcionado, que es la política de natalidad. Cuando una mujer tiene un hijo, le dan 100 euros al mes, muchas de las que estáis aquí, que habéis tenido hijos, habéis cobrado 100 euros al mes,
independientemente de que trabajéis o no trabajéis. Eso se llama un impuesto negativo a la renta, porque ganes o no ganes, aquí el gobierno te da 100 euros. Bueno, pues yo creo que a la gente de salarios bajos, más que subirle el salario mínimo mucho, porque como he dicho antes, si subimos el salario mínimo mucho, estamos perjudicando a gente que posiblemente no encuentra trabajo, más que subir el salario mínimo de 1.400 a 1.500, a 1.600, a 1.700, dejemos que la empresa pague 1.400 a esa persona que no tiene cualificación, a cambio de que lo forme. Ojo, a cambio de que lo forme, no que vas a pagar menos y el dinero que te vas a ahorrar te lo vas a guardar para ti. Dejemos que esa empresa pague menos al trabajador de lo que debiera, y lo que falta, que lo ponga el gobierno en el impuesto sobre la renta. Si hoy en día con los sistemas informáticos que tenemos, el gobierno te puede transferir mensualmente lo que quiera. Eso se llama impuesto negativo a la renta. Y por último, un nuevo sistema de jubilación activa. Esto es cada vez más importante. Es que nos vamos a jubilar muchísimo en los próximos 15, 20 años. Entonces, España necesita, que los que estamos aquí, que estamos todos de media de edad, 40 y tanto, vamos a decir, trabajemos más. Es que por muchos inmigrantes que vengan, que esto es lo que muchas veces, no hace falta que nos jubilemos tan más tarde, porque los inmigrantes nos van a resolver la papeleta. Necesitaríamos decenas de millones de inmigrantes para que el sistema de pensiones funcionase. Necesitamos básicamente trabajar más años, de manera voluntaria, cuidado. De manera voluntaria. Tenemos que incentivar a que el que quiera y pueda, ojo, un albañil en una obra, pues obviamente no puede estar poniendo ladrillo a los 68, pero un administrativo, pues a lo mejor le apetece trabajar 10 horas a la semana, no trabajar 40, no trabajar 10, dejémosle que trabaje 10. Un sistema de jubilación activa donde hay una transición suave del empleo a la jubilación. ¿Por qué demonios yo me tengo que jubilar a los 65 años y me prohíben trabajar? Me prohíben, la ley a un jubilado le prohíbe, si tú trabajas pierdes la pensión. ¿Por qué? Si necesitamos cada vez que trabaje más gente. Bueno, pues esas son mis 4 políticas. Y yo te miro por un futuro lleno de esperanza. Y qué mejor que nuestra esperanza. Perdonadme, yo no soy sevillano, pero yo estoy enamorado de nuestra Virgen Macarena. Y es la mejor cara que yo puedo poner para decir que hay esperanza. Yo creo que hay claramente una esperanza de que las cosas van a ir mejor. Pero ojo, para que vayan mejor necesitamos más competencia. Necesitamos menos monopolio, menos empresas que ganen 10.000 millones o menos, que es muy bueno que ganen 10.000 millones, si crean empleo. Pero necesitamos muchas más empresas que ganen 1 millón, 2 millones, 3 millones. Lo que necesitamos son más empresas, no pocas empresas que ganen mucho dinero. Muchas empresas que ganen el dinero razonable que tienen que ganar. Necesitamos unas reglas laborales más justas para que haya más y mejor empleo, y necesitamos un objetivo de política que sea el que tiene que ser. Los políticos no pueden perder nunca de vista que tienen que tratar igual a los que son iguales, pero desigual a los que son desiguales. No podemos hacer una política de toco mocho y que todo el mundo reciba el mismo beneficio. No, es que si yo soy distinto porque tengo 3 hijos de otra persona que tiene 1, pues hay que darle un beneficio a esa familia que tiene 3 hijos distinto a la familia que tiene 1. A ese trabajador que no tiene cualificación hay que darle unas ayudas distintas al trabajador que no tiene que ya tiene la cualificación. Por tanto, necesitamos una justicia redistributiva mayor. Y con eso termino. Muchas gracias y perdón por el momento.